Quiero compartir la palabra de Dios con ustedes en este momento y quiero que abran su Biblia en Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, versículo 11. Versículo 11 y versículo 12. Dice la palabra de Dios así: Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y de los hijos de Israel. Nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Amén. Josué capítulo 5, versículo 11 y 12. Quiero compartir la palabra de Dios con ustedes y le he titulado a este sermón 3, 2, 1. Y comenzamos. Amén. ¿Por qué le he titulado este sermón así? Porque ¿de qué quiero hablar el día de hoy? Estamos hablando de un fin. Ya en este punto, algo a lo que a mí me ha enseñado la palabra de Dios es que el pasado, dicen por ahí, el pasado ya pasó. El pasado ya pasó. Lo que hiciste o lo que no hiciste, ya pasó. Tú y yo sabemos que una de las cosas que no podemos recuperar en esta vida es el tiempo. Entonces, al día de hoy, una de las cosas que nosotros tenemos que analizar en este punto fue, efectivamente, qué fue lo que no hicimos, pero dejar eso atrás. Pablo es muy claro cuando dice, ciertamente me olvido de lo que está atrás y entonces me enfoco en lo que viene hacia adelante. Es muy certero Pablo cuando habla de dejar lo que hemos hecho ya. El día de hoy yo te decía, después terminamos un año, puede ser que para muchos fue un año con sabor, para otros fue un año sin sabor, para algunos generó mucha incertidumbre, para muchos otros tal vez no generó tanta incertidumbre, para algunos hubo cambios, para algunos tal vez no hubo cambios, para algunos tal vez fue un año de dolor, para otros tal vez no fue un año de dolor. Hubo algunos que probablemente estuvieron en el desierto, o se la pasaron en la montaña, o se la pasaron escondidos debajo de la mesa, o algo pasó en su vida a lo largo de todo este año. Algo sucedió. Pero la verdad es que la palabra nos dice que lo que ya ha pasado, eso se queda ahí. Y nosotros de hoy en adelante nos tenemos que preocupar por lo que viene. Así que yo te decía, este es un servicio de agradecimiento a Dios. Es un servicio de agradecimiento, pero es un servicio, lo voy a llamar así yo, de enfoque. ¿Por qué de enfoque? Es un servicio en el cual, si tú no sabes qué vas a hacer para el 2020, yo espero que a través de esta palabra el Señor traiga revelación a tu vida y entonces haya enfoque en tu vida. Si tú estás caminando tu vida cristiana sin saber hacia dónde, sin saber cómo, sin saber qué hacer, qué es lo que Dios tiene para ti, yo quiero decirte que el día de hoy Dios tiene una pequeña dirección a tu vida, un enfoque a tu vida. Porque hoy es un día de agradecimiento a Dios. Pero es un día en el cual en 2 horas, 3 horas, vamos a cerrar un ciclo más de nuestra vida. Vamos a cerrar un ciclo más y se acaba un año más. Y es interesante, a mí me llama la atención mucho cómo el tiempo no lo podemos recuperar, pero el tiempo sí se renueva. ¿Qué quiere decir eso? No podemos recuperar lo que ya dejamos de hacer o lo que hicimos, lo que no hicimos, pero el tiempo continuamente se está renovando. Por ejemplo, un minuto se renueva de 59 segundos. ¿Sí o no? 59 minutos renuevan 1 hora. Quiere decir que si tú, por ejemplo, un día a las 2 no pudiste hacer algo, tienes la oportunidad de hacerlo a las 3. ¿Sí o no? Se está renovando. Termina un día, termina el lunes, a las 12 de la noche empieza un nuevo día nuevamente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con esa renovación de tiempo?
Cada renovación de tiempo es una oportunidad que Dios nos da para hacer su voluntad. Hablamos de segundos, hablamos de minutos, hablamos de horas, días, meses, años, siglos. Constantemente se está renovando. El día de hoy estamos terminando un año más, el año viejo. ¿Y qué es lo que viene? El año nuevo. Un año que Dios nos lo pone así, nos abre las puertas y nos dice, ok, aquí está el año. Conquístalo. ¿No? Pero la situación es que tú ya has tenido, lo voy a decir haciendo un promedio, tú ya has tenido 15 diciembres, 15 31 de diciembre, 20 31 de diciembre, 45 31 de diciembre. No sé cuántos 31 de diciembre hayas tenido tú ya. Yo todavía tengo 23 diciembres apenas. No sé cuántos 31 de diciembre hayas llegado hasta este momento y hayas saltado el año sin renovar ese año. No sé cuántas veces has llegado al 31 de diciembre y no has renovado. Te has pasado el año con todo y cargas. Te has pasado el año con todo y enfermedades. Te has pasado el año con todo y amarguras. Te has pasado el año con todo y deficiencias. Te has pasado el año con todo y mañas. Y no has sido renovado. Dios nos da oportunidad, fíjate bien, Dios nos da oportunidad de renovarnos cada segundo, cada milésima de segundo, Dios nos da la oportunidad de renovarnos. ¿Amén o no amén? Dios nos da esa oportunidad. Hoy tú y yo estamos teniendo nuevamente una oportunidad para renovarnos. Es increíble, cuando hablemos del año. Una vez que cambiamos de año, nuevamente se renuevan los 12 meses, ¿sí o no? Termina diciembre y ¿con qué empezamos? Con enero, una vez más. No sé cuántos eneros llevas tú. Empezamos con enero. Pero no solamente eso. Por ahí de marzo, abril, ¿qué viene? Termina el invierno y viene la primavera. Entonces se renuevan nuevamente, hermano, las temporadas del año. Y déjame decirte que después de tus 23 años o tus 23 primaveras que llevas, ninguna de esas 23 primaveras ha sido igual. ¿Sí o no? ¿Por qué crees? Porque se renuevan. Porque la palabra de Dios a nosotros nos enseña que nosotros tenemos que renovarnos. Si tú y yo no nos renovamos, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente nosotros en algún momento vamos a morir. Y vamos a morir como esa parte del águila, ¿no? El águila si no muere, es que diga, si no se renueva, muere. Si no decide renovarse el águila, muere. Y no solamente el águila, las serpientes. Tú sabes que la serpiente cambia de piel. Entonces, la misma serpiente, la misma naturaleza, hermano, tiene la idea de renovarse. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros seguimos teniendo la misma piel vieja, callosa de hace años? ¿Por qué? Nosotros tenemos que renovarnos. ¿Por qué seguimos teniendo las mismas mañas de hace 25 años? La misma falta de perdón. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos arrastrando 31 de diciembre, más 31 de diciembre, más 31 de diciembre? Toda esa raíz de amargura. Ya no es raíz de amargura, hermano. Eso ya es un tronco de amargura. Pero es porque no nos renovamos. A través de la naturaleza, el Señor ha establecido sus ciclos de la naturaleza y son principios que Él ha puesto. Y la naturaleza, sin que Dios esté diciéndole, ahora es primavera, ahora es invierno, la misma naturaleza va generando. ¿Por qué? Porque ya trae un ciclo, porque está dentro del principio de Dios. Nosotros tenemos que estar dentro del principio de Dios de renovación para continuamente estar siendo transformados. Y hablando de esto, hablamos de Josué capítulo 5. En esta parte hay algo que me llama mucho la atención a mí, y es estos dos versículos, en versículo 11 y 12 del capítulo 5 de Josué. Dice la palabra de Dios que entraron a la tierra prometida ya.
Ya habían entrado a la tierra prometida. Imagínate, hermano, un pueblo que durante, primeramente, 400 años estuvo cautivo en Egipto. Después de esos 400 años que estuvo cautivo en Egipto, viene Moisés, los saca de Egipto y se los lleva al desierto a llevarlos a la tierra prometida. La situación es que estando en la tierra prometida, el pueblo desobedece a Dios y entonces Dios dice, ok, es necesario que esta primera generación muera, que no pase esta primera generación a la tierra prometida. Y entonces tú y yo sabemos que lo que hace el Señor es llevarlos durante 40 años a lo largo de todo el desierto, y ahí estaban dando vueltas. Llega el momento en donde Moisés muere y le pasan o Josué toma el liderazgo del pueblo. En cuanto Josué toma el liderazgo del pueblo, es en ese momento en donde Dios les da prácticamente ya la tierra. Pero una de las cosas que Dios le dice a Josué, conquisten la tierra. Amén. Y entonces ellos tenían que pelear y conquistar la tierra. Y conquistaron esa tierra. Pero en el versículo 5 de Josué, a mí me llama mucho la atención que dice, después de la Pascua comieron el fruto de la tierra. Durante 40 años, hermano, el pueblo de Israel fue alimentado por Dios. ¿Sí o no? Durante 40 años Israel vivió debajo del milagro de Dios. Fueron alimentados. Y tú y yo sabemos, les dio carne, les dio agua, les dio maná, su ropa no se desgastó, sus zapatos no se desgastaron, sus pies no se les hincharon, no se les hacían callos. Y eso es porque vivían completamente debajo del milagro de Jehová. Amén. Entonces, esa parte a mí me llama mucho la atención. Estas dos expresiones hablan de un nuevo comienzo. Estas dos expresiones, ¿sabes de qué hablan? Estas dos expresiones hablan de que termina algo. ¿Por qué? Porque dice, después de la Pascua comieron el fruto de la tierra. Si leemos nosotros, yo te quiero preguntar, ¿qué hicieron primero el pueblo? Bueno, no. Versículo 12. El maná cesó al día siguiente de comer el fruto de la tierra. ¿Qué sucedió primero? ¿Comieron del fruto de la tierra y cesó el maná después? ¿O primero comieron maná y después el fruto de la tierra? ¿O Dios les dijo, el maná llegó hasta aquí y después de una semana, pues ahí vean lo que tienen ustedes? ¿Cómo estuvo esa parte? No. Dice la Biblia que una vez que ellos empezaron a establecerse, empezaron a recoger y a comer el fruto de la tierra. ¿Sí o no? Al día siguiente que cada uno ya tenía su provisión de manera natural, Dios dijo, se termina el ciclo del maná. Y en ese momento se acaba el maná. ¿Amén? Y sin haber sembrado. Porque además recogían el mismo botín que tenían de lo que habían conquistado ahí. Entonces ya había fruto ahí que el Señor tenía, pero prácticamente Dios ya había provisto eso para ellos. ¿Sí estamos? Quiero hablarte hoy, quiero hacer un hincapié importante, hermano, en el cierre de año. En este cierre de año. Y yo quiero decirte algo, Dios no puede bendecir un inicio de año si no hay un cierre de año. ¿Sí estamos o no estamos? No es como me voy a acostar y al siguiente, ya a ver qué pasa. No. Es más, nosotros enseñamos que cada día en la noche, ¿qué tienes que hacer? Ponerte a cuentas con Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué enseñamos eso nosotros? Porque es un cierre de día. ¿Por qué es un cierre de día? Porque cada día tú antes de dormir haces un cierre de tu día y le dices a Dios, Dios, te doy gracias por este día. Dios, mira, pues perdóname por haber cacheteado a la vecina, perdóname por haber hecho esto, por haber hecho lo que sea. No, y cierras en ese momento, le pides perdón a Dios y le dices, Dios, prometo mañana portarme bien. Y al siguiente día, y cada día nosotros enseñamos eso, nosotros te decimos, ponte a cuentas con Dios cada día. Bueno, hoy 31 de diciembre es lo mismo. Dios no te va a bendecir en el año 2020 si no cierras tu 2019. ¿De qué forma tienes que cerrar el 2019? Pablo lo dice. ¿Cómo lo dice Pablo? Me olvido de lo que está atrás
y me extiendo hacia lo que está adelante. Así de simple. No hagamos más show de eso. El año 2019 se va, pero se va con todo lo que en algún momento me hizo daño. Se va con todo lo que en algún momento aún me llenó de soberbia. Se va con todo lo que en algún momento me hizo creer que yo tengo la razón y que Dios no. Se va con esas sensaciones de dolor, de angustia, de enfermedad. Se va. Y eso es lo que tenemos que hacer. Para que Dios verdaderamente nos bendiga, para que nuestras primicias que vamos a traer en un momento más, Dios las reciba, pues tenemos que hacer un cierre de año. Si no hacemos ese cierre de año, hermano, lo único que vamos a hacer es, vamos a saltar el charco y vas a seguir el año 2020 como los últimos 10 años de tu vida. Cada vez vas a ir más jorobado por las cargas que llevas. Cada vez más. Es por eso que es momento, hermano, de que tú y yo nos paremos al final y entonces digamos, Señor, termino este año 2019 y ¿sabes qué hagamos? Un salto de fe hacia el 2020. Extiendas tus manos y hagas el salto de fe. Amén. Las victorias. Y esta es una parte que nosotros a veces decimos, bueno, dejo la amargura, dejo el dolor y dejo de esto, pero la victoria me llevo mis trofeos. Yo, algo de lo que he aprendido es que el pasado, hermano, cualquier clase de pasado te ata, sea bueno o sea malo. Y por eso Pablo lo dice. Pablo lo dice muy claramente cuando dice, ciertamente me olvido de lo que dejé atrás. Y Pablo no se está refiriendo solamente a su vida de soldado romano, no se está de fariseo, perdón, no se está refiriendo solamente a su vida de matón, sino se está refiriendo también a las buenas cosas que ha hecho, a las glorias que ha obtenido con Dios. Se está obteniendo a todas las conversiones que ganó. Eso dijo, eso ya pasó, eso ya no. ¿Qué pasa si yo me ato? No, pero es que yo lo evangelicé. No, pero es que yo lo evangelicé. No, pero pues sí, ya. Y entonces no puedes dar el siguiente paso porque estás ahí con el que tú evangelizaste 15 años atrás. No. Es por eso es importante que tú y yo tenemos que dejar nuestras coronas, nuestras derrotas, ahí, a los pies de Dios. Por eso cantábamos hace un momento. ¿Qué cantábamos? Pongo mis coronas ante ti. Tenemos que entregar eso a Dios. Y efectivamente, hermano, pararnos en el 2020 con un salto de fe y decirle, Dios, aquí estoy, Dios. Si nosotros no hacemos eso, lo que nosotros vamos a hacer es, durante todo el año, seguiremos arrastrando todas esas cosas que en el año 2019 no nos dejaron crecer. Y por consiguiente, en el 2020, no vas a crecer. ¿Si estamos o no estamos? O sea, antes, si ustedes, por ejemplo, tienen un tinaco de agua, normalmente se recomienda que se lave vasilla muy, una vez al año un tinaco de agua. Se recomienda, les digo, trabajé un poco en la parte del agua, yo son dos veces al año, pero se las paso, con una vez al año que lo lavemos. Para lavar el tinaco, ¿qué tengo que hacer primero? Sacar todo el agua. ¿Sí o no? Tengo que sacar todo el agua, tengo que vaciar todo el agua, tengo que poner el agua en botes porque probablemente un día completo me voy a quedar sin agua. Tengo que hacer todo eso, tengo que proveer toda esa parte, pero voy a quedar sin agua. Y una vez que saqué toda el agua ya del tinaco, entonces tengo que meterme, tallar y después de que esté limpio, pongo la nueva agua, ¿sí o no? Eso es lo que tiene que suceder en nuestro 2020. Lava tu tinaco de vida en este 2020. ¿Qué tienes que hacer? Saca toda la basura, toda el agua sucia que hay en tu vida, todo aquello que está en tu vida, sácalo, déjalo ahí, vacía completamente el tinaco y dile a Dios, Dios, llena este tinaco con este 2020 de bendición. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, regresemos a la parte del pueblo de Israel. Yo te decía que el pueblo de Israel había estado vagando en el desierto durante 40 años. Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo, Abraham, tu descendencia habitará en estas tierras. Y entonces, pues ya sabemos, durante todo ese tiempo estuvieron ahí.
Y una de las cosas que Dios prácticamente está intentando hacer con el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel deje el pasado atrás. ¿De qué forma? ¿Sabes en qué momento Dios rompe con ese ciclo? En el cambio de la generación. Ahí en ese momento. Cuando Dios dice, la primera generación no entrará. Es ahí donde Dios decide romper el pasado. Porque Él sabía que con esa primera generación no iba a entender los principios que Dios quería establecer con el pueblo. Entonces tenía que dejar a esa primera generación atrás. Una vez que deja a esa primera generación atrás, es ahí entonces donde el Señor viene una segunda generación, y es ahí donde ellos entonces se preparan para recibir los principios de Dios y se convierten en el pueblo de Dios. Son ellos los que pueden entrar a la tierra prometida. Muchos israelitas murieron en el desierto. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los israelitas que murieron en el desierto fue porque vivían atados a Egipto. Porque vivían pensando y anhelando todo lo que Egipto tenía. Y esa gente daba un paso y volteaba. Y daba otro paso y volvía a voltear. Y así se la pasaba. Anhelaban en su corazón todo lo que habían dejado, todo lo que habían tenido, todo lo que en algún momento los hizo sentir bien. Lo anhelaban. Y de esa forma nunca podían ver lo que Dios estaba haciendo. Dios acababa de hacer que de la peña brotara agua. ¿Y qué crees? Ellos preferían Egipto. El milagro de la peña estaba ahí. Y ellos, el maná caía y ellos, las aves llegaron y la carne y ellos. ¿Te das cuenta de lo que hace el pasado? El pasado no te deja ver la bendición de Dios. El pasado no te deja ver el milagro de Dios. No te deja. Porque estás tan enfocado en lo que hiciste, en lo que no hiciste, en lo que pasó, en lo que no pasó, en lo que te hicieron, en lo que no te hicieron, que no puedes ver la bendición que Dios tiene para ti. Y es lo que sucedía en ese momento con el pueblo de Dios. Hay tantas cosas que se fueron acumulando en nuestra cabeza, en nuestro pasado, que llega un momento en donde nos quedamos tan enfocados en esta parte. Nos quedamos tan perdidos en esta parte, que lo único que estamos haciendo es nos estamos rezagando, y nos rezagamos, y nos rezagamos. El pueblo de Dios está caminando. Es más, yo te puedo asegurar que esos que anhelaban Egipto eran los últimos de la fila. Eran los últimos de la fila. ¿Por qué? Porque los que querían, a los que verdaderamente eran los primeros en querer llegar a la tierra prometida, ¿no? Cuando tú quieres llegar a algo primero, pues te apuras, ¿no? Y vas caminando rápido. Entonces los de hasta atrás, como nada más iban volteando hacia atrás a Egipto, pues fueron los últimos. De hecho, ya ni entraron. Cuando tú y yo decidimos establecer nuevamente ese inicio, o Dios establece un nuevo inicio para nosotros, es importante que tú y yo entendamos algo. Y la primera cosa o la primera pregunta que yo quiero hacerte es: ¿cuándo dejó de caer el maná? Me van a decir ustedes, pues cuando cruzaron. Pero eso significa algo, hermano. El que el maná haya dejado de caer en ese momento quiere decir que ya no es tiempo de milagros. ¿Qué quiero decir con esa parte? Durante 40 años, el pueblo de Dios, de una forma, fíjate bien, de una forma cómoda, es más, sabemos nosotros que en ese pueblo de Dios de 40 años hubo colados. Hubo pueblos que no eran de Israel y se les metieron ahí. Hubo colados. Durante ese tiempo, todos recibieron milagros de Dios. ¿Sí o no? Todos. El que el maná deje de caer habla de un cambio de tiempo. Ya no es tiempo de milagros. Lo que tú tengas ahora, te lo tienes que ganar. ¿Sí estamos? No sé si ustedes se han dado cuenta de esto. Yo lo he visto en algunas ocasiones. No siempre, no es una ley, pero lo he visto.
A veces cuando una persona viene nueva a la casa de Dios y recién se convierte y conoce a Cristo, yo he visto que a veces, digo, no es una ley, solo es mi perspectiva. Yo he visto que a veces Dios es muy bueno con esas personas, porque esas personas le piden pan a Dios y Dios les da pan. Le piden sanidad en esto y Dios les da la sanidad. Le pide esto y Dios se los da. Y de una forma a lo mejor un poquito más fácil, Dios concede ciertos milagros, ciertas cosas. Pero conforme pasa el tiempo, ya no. Y yo hablo que es un tiempo de enamoramiento de parte de Dios, ¿no? Donde Dios te dice, mira, yo me muestro real, la misma fe de la persona, y entonces la gente recibe. No es una ley, no estoy diciendo que siempre sucede, pero lo he visto en 2, 3 casos que sucede eso, ¿no? Que la gente dice, wow, pues acabo de conocer a Dios y esto, el otro, y le pedí por esto y Dios me lo cumplió. Pues ahí está, ¿no? Eso pasó con el pueblo. El pueblo de Israel durante 40 años recibió el milagro y vivió en el tiempo del milagro. ¿En qué momento cesó el maná? En el momento que se cambia el tiempo. Ya no es tiempo de milagros, ahora es tiempo de esfuerzo. ¿Sí estamos? Viene el tiempo de esfuerzo. El desierto fue un periodo de formación, de cambios. Fue un periodo en donde Dios derramó su misericordia con el pueblo, en donde el pueblo mostró su debilidad ante Dios, en donde el pueblo se mostró tal cual es ante Dios. Y efectivamente Dios los llevó por el desierto por un propósito. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, el desierto era necesario para saber realmente si el pueblo guardaría o no guardaría los mandamientos de Dios. Así que, pues ya estuvieron en el desierto, vino toda esa parte de Dios y era el momento nuevamente de celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque ya habían cruzado nuevamente, y es ahí donde ahora en el versículo 10 dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Durante su periodo en el desierto fueron probados, pero una vez que ellos pasaron por la tierra prometida, ellos celebraron la Pascua. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban celebrando completamente la liberación de llegar a la tierra prometida. Estaban contentos. Pero al día siguiente, después de celebrar la Pascua, algo sucedió. Y lo que sucedió fue que ya no había maná. Y lo que sucedió es que el maná ya había dejado de caer. Había pasado ya, se estaba terminando ya el tiempo en el cual el pueblo iba a vivir solo por la misericordia de Dios. Ahora ya llega el momento donde el pueblo tenía que ganarse realmente su provisión. Y dice que bueno, en ese momento el maná nunca más volvió a tener maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. El versículo 12. Se acabó el maná, pero de ahí en adelante ellos tuvieron ya el fruto de la tierra. Y esa es la parte que yo te digo, el principio de Dios es: Él no te deja desamparado. Porque no fue que se acabó el maná y hasta la siguiente cosecha tuvieron comida. No. Se acabó el maná. Una vez que se acaba el maná es porque ellos ya tenían que comer. Hermano, eso es un principio de Dios. Es un principio de Dios, que Dios nunca te va a dejar desamparado. ¿Cuándo comenzó el maná? Y toda la congregación, Éxodo capítulo 16, versículos 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. En Éxodo capítulo 16, versículos 2 y 3, hermanos, acababan de pasar el Mar Rojo. Tenían apenas unos días de haber salido de Egipto. Es más, todavía traían provisiones ellos, ni hambre tenían. Todavía traían provisiones. Pero empezaron a reclamar a Dios.
¿Qué fue lo que vieron ellos? ¿Qué es lo que ellos remarcan en esta parte? Cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Hermano, ¿te das cuenta cómo están ellos? Acaban de cruzar el Mar Rojo. Acaba de suceder el milagro de que el mar se abrió y pasó todo el pueblo. Bueno, pues estaban unos pasando el Mar Rojo volteando hacia atrás, pensando en las ollas de carne, pensando en los caldos de carne que dejaron ahí atrás. No podían ver el milagro, no veían el milagro. Y es ahí donde entonces Dios les da el maná. Eligieron esa parte, o eligieron sus recuerdos y dejaron de ver las promesas de Dios. Durante 40 años el maná fue común para ellos. Durante 40 años el maná fue parte de su vida. Es más, se cansaron de comer maná. Ya era así como, pues a ver, ya pues trae eso aunque sea. ¿Qué vamos a comer hoy? Pues maná. ¿Y mañana? Pues maná. Durante 40 años fue común. Ahora, hermano, el maná es un alimento que nunca ha existido, no se sabe qué es, nunca había hecho, o sea, es un alimento del milagro de Dios totalmente. Dios los alimentaba directamente, de las cocinas del cielo al pueblo directamente. Lo cocinaban en el cielo y se los mandaban directamente ahí al pueblo de Israel. Así, porque no se sabe qué es el maná. Hasta ahorita no se sabe qué es. Por eso se dice que se llama queses. ¿Qué es eso? Por eso la maná significa, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que nos decías? ¿Qué es eso? Porque no se sabe qué es, pero al final era alimento del cielo. Durante 40 años fue común, durante 40 años fue lo que los sustentaba. Y llegó el momento en donde o avanzaban o se quedaban comiendo maná. Llegan a ese punto. ¿Siguen comiendo maná durante toda su vida? ¿O que el maná cese y come de tu esfuerzo? ¿Qué escogerían ustedes? Toda su vida comiendo maná. ¿Y qué te voy a decir de eso? El maná fue bueno en su tiempo, pero es como la leche materna en el niño. ¿Qué sucede con un niño de año y medio que todavía le dan pecho? Le da diarrea. ¿Sirve o no le sirve ya la leche? Ya no le nutre. La leche nutre los primeros meses de la vida del bebé. La leche fortalece el sistema inmunológico del bebé los primeros meses. Ya cuando el bebé tiene 7, 8 o hasta 15 años y quiera seguir tomando pecho, ya no. Eso ya no. Ya no sirve. El maná es bueno durante el tiempo en el desierto. Pero una vez que llegas al final del desierto, ya no hay maná. Ya no hay maná. Pero te voy a decir algo, el tiempo del maná es muy padre. Porque no solamente te dan maná, te dan agua de la peña, te dan carne cuando quieres carne, te dan solecito cuando tienes calor. Tus zapatos Nike no se gastan. Es muy padre ese tiempo. Pero te voy a decir algo. En ese tiempo, en el tiempo de los milagros, lo dice Pablo de otra forma, es tiempo de leche. No hubo maduración. ¿Y por qué? Porque caminaron durante el 40 años el desierto y un día alababan al Señor y otro día ¿qué hacían? Se regresaban y anhelaban Egipto. Aún la nueva generación. El maná, hermano, es un tiempo de bendición, de milagros que Dios nos da. Pero Pablo lo dice, es darle leche a los niños. El maná es la leche. Llega un momento en donde tú en tu vida como cristiano te tienes que parar en el año 2019, 31 de diciembre, y decidir si quieres que Dios te siga dando maná o quieres trascender al siguiente ciclo. Porque en el siguiente ciclo tiene que haber esfuerzo. Porque en el siguiente ciclo tienes que conquistar. Porque en el siguiente ciclo tienes que sembrar. Porque en el siguiente ciclo tienes que trabajar. Dejando atrás las situaciones emocionales, los rencores o cualquier cosa que pueda estorbarnos.
Porque este año 2020 tenemos que iniciar con una obediencia a ciegas con Dios. Por eso yo te decía, nos tenemos que parar en el filo del inicio 2020 y decirle a Dios un salto de fe. Y aventarte. Y decirle a Dios, Dios, no tengo trofeos. Dios, he dejado atrás las raíces de amargura. Dios, he dejado atrás el dolor. He dejado atrás los éxitos. He dejado atrás los trofeos. He dejado atrás la enfermedad. He dejado atrás la falta de contentamiento. He dejado atrás cualquier prejuicio, miedo o cualquier situación en donde yo culpe a los demás, la he dejado atrás. Y hoy me hago responsable de mí mismo, obedeciéndote y entregándome al 100% en este 2020. Porque algo tienes que entender, hermano. El año 2019 cierra un ciclo para nuestra vida. Quieras o no, O sea, quieras o no, hay un término de ciclo. Yo te decía, hay muchos que pasan ese término de ciclo como si le hicieran un hoyo al año 2020 y sacaran toda su basura para seguírsela llevando otra vez. Hoy Dios ya no quiere eso para ti, porque quiere que inicies este 2020 limpio. Porque, ¿qué pasa si ya llevas las manos llenas del 2019? ¿Qué te va a poder dar Dios del 2020? Ya nada, porque ya no vas a poder mantener las manos fuertes. Ya nada, porque ya no vas a poder cargar el peso de tus bendiciones, porque ya traes todas las maldiciones y bendiciones viejas o cosas viejas del 2019. Ya no te cabe lo nuevo. Tenemos que dejarlo. Es importante cerrar ciclos. Es importante, hermano, dejar atrás el pasado. Es importante, hermano, caminar y decir, ok, esto es lo que Dios tiene para mí. Ok, esto es lo que Dios ha prometido para mí. Dejo. Si lo hiciste en el año 2019, hermano, gloria a Dios. Si no lo hiciste, déjalo. Y dile a Dios, Dios, ahora sí. Ahora sí voy. Ahora sí voy a hacer ejercicio, Dios. Dile, ahora sí voy a empezar ya a echarle ganas. Ahora sí este domingo me aplico a llegar temprano, Dios. Ahora sí, Dios, de verdad, de veritas, de veritas. Tiene que ser así, hermano. Cuando se está, cuando está el programa de leer la Biblia en un año, una de las cosas que te recomiendan y te dicen, este es el programa para que leas la Biblia en un año, y te dicen, el lunes vas a leer esto, martes esto, miércoles esto, y te dicen, si usted no pudo un día leer, no importa, sálteselo, está bien, se lo vamos a pasar, sálteselo. No intentes leer ese, porque si un día ya no pudiste, un día vas a tener que leer 2, y si te vuelves a tratar, un día vas a leer 3, y después vas a decir, ay, y lo dejas de hacer. Y entonces la recomendación que te dicen es, sáltatelo. O sea, si ya no lo pudiste leer ese día, no importa, inicia a hacerlo. ¿Sí estamos? Inicia a hacerlo. El pasado nunca te va a dejar ver la bendición de Dios. Jamás. Jamás vas a poder ver el camino que Dios te ha marcado, aun sea con reflectores, aun sea así como los que están en el aeropuerto con las luces aquí diciéndole al avión, por acá. Y Dios, van a estar así los ángeles diciéndote por acá, y tú vas a estar así viendo el pasado. Y los ángeles así a todos con antorchas. Y tú no vas a poder verlo porque estás viendo el pasado. Hoy Dios nos está diciendo en este 2020, es por acá, sígueme, es por acá. Hermano, sea lo que sea, hoy se termina el 2019 y por consecuencia el 2018, 17, hasta 1900 que naciste. Si estamos, no termines con 19 y sigues arrastrando los anteriores, no. Hoy tenemos que cortar esa cola. Como cuando vas pasando una puerta y la dejas abierta y ¿traes cola o qué? Cortemos esa cola de años viejos. Amén. Hoy tenemos que cortar esa cola de años viejos. Yo te decía que hoy es un tiempo en donde comienzan cosas nuevas, vienen nuevos esfuerzos, nuevas promesas, nuevas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Cosas buenas que efectivamente a veces no queremos que se terminen las cosas buenas. El pueblo estaba entendido y el pueblo sabía que se acababa de terminar una bendición para ellos.
Pero ellos entendieron el concepto de se terminó esto, ahora hay que trabajar y hay que hacer lo que tenemos que hacer. Hay momentos en nuestra vida donde Dios nos va a dar milagros. Hay momentos en nuestra vida donde Dios espera el esfuerzo. Y son dos momentos importantes. Son dos momentos importantes en tu vida. Mira, hermano, grábate esto. Si faltan los milagros, es porque es tiempo de esfuerzo. ¿Sí estamos? Si estás si faltan los milagros, es porque es tiempo de esfuerzo. Si estás en tiempo de esfuerzo, es porque van a venir los milagros. ¿Si estamos o no estamos? Si tú puedes percibir los milagros de parte de Dios, llega un momento en donde probablemente esos milagros van a cesar. Y una vez que se acaben los milagros, Dios te va a decir, ok, camina a la siguiente etapa para que yo te pueda dar los milagros. Porque déjame decirte algo, que efectivamente los milagros del 2019 hoy acaban. Hoy acaban. Y Dios dice, yo tengo milagros, pero son del 2020. Ahí ya no entran los del 2019. ¿Quieres que Dios te dé los milagros? Son del 2020. Así que tú mismo tienes que cerrar esa parte para que Dios te pueda bendecir con los milagros del 2020. Amén. ¿Es tiempo de esforzarnos? Sí, es tiempo de esforzarnos. Aquí hay una promesa de parte de Dios. Si faltan los milagros es porque es tiempo de esforzarse. Pero si es tiempo de esfuerzo, ten por seguro que Dios te dará la fuerza. Ten por seguro que Dios te dará la gracia. Ten por seguro que Dios te da la dirección para esforzarte y hacer lo que tengas que hacer. Quiere decir que en el milagro obtienes todo de parte de Dios. Pero cuando no hay milagros, tú mismo tienes que esforzarte y decirle a Dios, Dios, estoy comprometido, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero Dios te dice, en eso que tú crees que lo estás haciendo tú, yo te estoy guiando. Yo te estoy dirigiendo. ¿Y sabes qué puedo ver otra vez aquí? Que Dios nunca nos deja. Sea tiempo de milagros o sea tiempo de esfuerzo, Dios siempre está con nosotros. Ve qué hermoso es nuestro Dios. Ve qué maravilloso es nuestro Dios. Que nos dice, sí, te toca esto esfuerzo. Es como el niño cuando le dices, ya párate, aprende a caminar. Y entonces el niño tiene que esforzarse. Pero ¿cómo está el papá? No lo estás cachando y estás viendo para dónde va. Así hace Dios con nosotros. Dios dice, es tiempo de esfuerzo. Es tiempo de que conquistes. Es tiempo de que trabajes. Es tiempo de que hagas. Es tiempo de que comprometas. Pero ¿cómo está Dios? Así. Nos está cuidando, nos está vigilando para que realmente hagamos la voluntad de Dios. Yo quiero invitarte, hermano, a que en este momento cierres tus ojos y hagas ese pequeño análisis de la cola de años que vas a cortar el día de hoy. Y lo voy a decir así. Una vez que hagas ese análisis, te voy a invitar a que pases con tu cola al altar y le entregues a Dios. Porque hoy en este momento estamos cerrando el año 2019, 2018, 2017 y todos los años atrás que al día de hoy no nos han dejado avanzar, no nos han dejado ver la mano de Dios. A Dios no le importa qué fue lo que hiciste hace 2 años. A Dios no le importa qué es lo que hacías hace 5, 4, 3 años. No le importa eso. Ya. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos dice que en Dios todas las cosas son nuevas. En Dios todas las cosas son nuevas. Para Dios, el día de mañana, miércoles. Para Dios el día de mañana, miércoles, es nuevo. Va a ser nuevo. ¿Por qué para nosotros no? A Dios no le importa qué es lo que hacías, qué es lo que dejaste de hacer o qué fue lo que querías hacer. ¿Cuáles fueron tus intenciones? A Dios ya no le importa eso. A Dios lo único que le importa es qué es lo que vas a hacer con lo que tienes ahora. Eso es lo que le importa a Dios, con lo que tienes ahora. Eso es lo que hoy Dios quiere para tu vida. Ya sea que sea tiempo de milagros o ya sea que sea tiempo de esfuerzo.
tienes que recordar que Dios está contigo. Tienes que recordar que el Señor está contigo. Tienes que recordar que el Señor camina de tu mano, camina de tu lado. Tienes que recordar que tienes que más bien dejar eso a un lado sin miedo. Porque en muchas ocasiones nos aferramos a esa cola de años porque es lo que nos da seguridad. Es que yo hace 10 años hacía esto. Es que yo hace 3 años hacía esto. Es que yo antes tenía esto. Es que yo antes podía hacer esto. Es que yo esto. Olvídate de eso. Hoy, abre con fe, con convicción. Le digas a Dios, Dios, aquí está. Hoy entrego el dolor, la carga, la enfermedad, la preocupación, las coronas. Hoy entrego mi pasado. Si tu pasado te persigue, si tu pasado es tormentoso y te persigue, entrégaselo a Dios. Si hay cosas el día de hoy que tú quieres hacer, pero no lo puedes hacer porque hay un bloqueo en tu mente, en tu cabeza, entrégaselo a Dios y dile a Dios, Dios, hoy yo entrego ese bloqueo. Si en algún momento, imagínate, en algún momento, tú solo es un ejemplo, estabas muy deseoso de cantar a Dios y entonces empezaste a cantar todo feo y alguien te dijo, hermano, usted canta desafinado, cállese, canta horrible. Y desde ese día en tu corazón dijiste, ya no vuelvo a cantar. Y cuando estás en la iglesia te dicen, canta, o vamos a cantar, y tú eres de los que cantan como cuando cantan el himno nacional. Es un bloqueo que tienes en tu mente, hermano. Es un bloqueo que has puesto ahí por miedo. Ese pasado, hoy en el nombre de Jesucristo se va. Y así como es ese, ¿cuántos más no? Es que tú no puedes predicar, es que tú no puedes compartir, es que tú no puedes hacer eso. Es que tú eres un pecador. Es que tú tienes que hacer esto. Todos esos bloqueos hoy en el nombre de Jesucristo se van. Porque Dios quiere restaurar tu vida. Porque Dios quiere que te levantes en este 2020 diciéndole a Dios, Dios, hazlo. Aquí estoy, hazlo. Eso es lo que Dios quiere, que tengas las manos vacías para que Dios te las llene. Vacía tus manos. Entrégale a Dios esa cola de años viejos que has venido arrastrando y dile a Dios, aquí están mis manos vacías. Hoy te las entrego a ti. Hoy te las entrego a ti. Hoy, en el nombre de Jesucristo, cerremos este año vaciando nuestras manos, diciéndole a Dios, aquí está todo eso, Dios. He sacado la basura de mi casa. He sacado la basura que tenía guardada, he sacado los trofeos, los reconocimientos, la basura, los miedos, las angustias, la enfermedad. Hoy la saco en el nombre de Jesucristo. Limpio mi casa para que tú vengas y la llenes este 2020 de bendiciones, de gozo, de alegría, de paz, de restauración, de plenitud, de amor. Porque eso es lo que hace Dios. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie. Y no se me ha olvidado lo que te he dicho. Hace rato te dije, trae tu cola al altar. Así que vengamos en este momento de una forma especial, como un acto profético, y entrégale al Señor Jesús esa bola de cosas. Vacía tus manos delante de Dios. Vacía tus manos en este momento. Dile al Señor Jesús, Señor, hoy vacío mis manos. Hoy vacío mis manos delante de ti.